Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del 7 al 15. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar, serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un documento sumamente conocido. Muy conocido. Algo que probablemente la mayoría de quienes nos escuchan han repetido o al menos visto referenciado en la cultura popular, miles de veces. Sí, de entrada es un texto que está en todas partes. Exacto. Pero el detalle está en que es un texto que raras veces se analiza con una lupa crítica y estructural. Vamos a tomar un fragmento directo del Evangelio según San Mateo. Y la misión en la sesión de hoy es deconstruir este texto por completo. Me parece un ejercicio interesantísimo. El objetivo es ver más allá de la repetición tradicional para descubrir las instrucciones precisas que contiene sobre cómo estructurar la comunicación, explorar la psicología detrás de las palabras elegidas y desarmar el modelo de petición que ahí se presenta. Y creo que el contexto general es vital antes de entrar en los detalles. Claro. No estamos frente a un poema o un simple rezo. Lo que el texto presenta es una directriz de comunicación bastante pragmática. O sea, una instrucción directa. Exactamente. Es una instrucción directa hacia un grupo de discípulos sobre cómo formular un mensaje. Desde las primeras líneas se establece un contraste muy marcado entre dos enfoques completamente distintos sobre cómo pedir algo. O cómo acercarse a una figura de autoridad. A ver, vamos a desempacar esto, porque desde el arranque el texto rompe varios esquemas de la época. Y vale la pena que la audiencia preste muchísima atención a las palabras exactas que iremos mencionando. Sobre todo por el final. Totalmente. Hacia el final hay una condición sumamente estricta que cambia el sentido de toda la lectura. Es casi como leer un contrato y encontrar una cláusula final que redefine todo el acuerdo. Una letra chiquita bastante grande, diría yo. Sí, enorme. Pero empecemos con los versículos 7 y 8. La instrucción inicial dice, y cito: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Resulta fascinante que la idea de hablar en exceso para asegurar que un mensaje sea recibido sea un problema tan antiguo. Pero me surge una duda aquí. Dime. El texto menciona a los paganos. ¿A quiénes se refiere exactamente y por qué tenían esta costumbre de hablar tanto? Fíjate que esa es una distinción histórica fundamental para entender el texto. En el contexto del siglo I, los paganos hace referencia principalmente a las culturas grecorromanas y a sus prácticas religiosas. Ok. En esos sistemas, la relación con las deidades era altamente transaccional y casi legalista. Existía un concepto latino llamado do ut des. Que significa algo así como doy para que des, ¿no? Exacto, doy para que des. Los dioses grecorromanos a menudo eran vistos como entidades, distraídas, caprichosas o distantes. Como que tenían mejores cosas que hacer. Sí, o simplemente no les importaban tanto los humanos. Por lo tanto, quienes oraban sentían la necesidad de repetir los nombres de la deidad, enumerar todos sus títulos y alargar el discurso para asegurarse de captar su atención. O literalmente convencerlos por cansancio. Tal cual, la cantidad de palabras era directamente proporcional al esfuerzo por ser notado. Eso le da una perspectiva completamente distinta.
Esencialmente, el texto está criticando la idea de que el receptor del mensaje es alguien a quien hay que fastidiar o impresionar para obtener una respuesta. Exactamente. El texto aborda directamente esa ineficiencia. En el versículo 8, la instrucción continúa y dice, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. ¡Wow! Antes de que se lo pidan. Sí, desde una perspectiva de teoría de la comunicación, enviar un mensaje interminable a un receptor que posee conocimiento previo y total de la situación, pues carece de lógica. Es redundante. Totalmente. El mucho hablar suele ser una herramienta defensiva, una forma de ocultar la inseguridad o intentar manipular la percepción del otro mediante la saturación de información. Pero ahí hay algo que me hace ruido. A ver, Si partimos de la premisa de que el receptor es omnisciente y ya conoce exactamente cuál es la necesidad o el problema antes de que se pronuncie una sola palabra, ¿para qué hablar en primer lugar? Digo, ¿no vuelve esto redundante el acto mismo de pedir? lo fascinante aquí es que esa aparente contradicción es la clave del pasaje. Si el receptor ya posee la información, el propósito del mensaje deja de ser informativo. Ok, cambia el objetivo. Cambia de naturaleza por completo. Se convierte en una cuestión de disposición y conexión. Al eliminar la palabrería, la instrucción exige que quien emite el mensaje sea honesto, elimine las barreras defensivas y, sobre todo, asuma una posición de vulnerabilidad. Ya veo. No se trata de actualizar la base de datos de quien escucha, sino de estructurar la mente de quien habla, obligándolo a reconocer claramente cuál es su necesidad real, sin adornos. Entonces el citro inicial es deshacerse de la redundancia. Exacto. Y a partir de ahí, el texto propone el modelo específico, lo que históricamente se conoce como el Padre Nuestro. La primera mitad abarca los versículos 9 y 10. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una sección cortísima, pero muy profunda. Hay muchísima densidad en estas pocas líneas, empezando por la apertura. No dice Padre mío, arranca inmediatamente con un Padre nuestro. El uso del pronombre en plural no es accidental. En el mundo antiguo, y ciertamente en la actualidad, las peticiones suelen nacer del individualismo. Mis problemas, mis necesidades. Mi salvación. Todo gira alrededor del yo. Al obligar a usar el nuestro, el modelo lingüísticamente prohíbe el aislamiento. ¿Te fuerza a ver a los demás? Y comunitaria e inquebrantable. Se vuelve imposible articular esta fórmula sin incluir al resto de las personas. Nivelar el terreno de juego desde la primera sílaba tiene un efecto psicológico interesante. Impide que alguien se coloque por encima de los demás al hacer una petición. Claro. Pero luego viene una parte que resulta bastante contraintuitiva. El texto sigue con reconocimientos de autoridad como santificado sea tu nombre y venga tu reino. Ajá. Sin embargo, la frase que realmente marca un punto de inflexión es hágase tu voluntad. Y honestamente tengo un problema con esta parte. ¿Por qué? Suena un poco a conformismo pasivo, ¿no? Como decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. ¿Cómo cuadra esto con la idea de tomar acción o resolver problemas en la vida diaria? Es una lectura muy común interpretar esa frase como pasividad, pero el texto sugiere una capa analítica diferente. A ver. Más que conformismo, es un ejercicio de renuncia al control absoluto. La psicología moderna reconoce que gran parte del estrés y la frustración humana proviene de intentar forzar la realidad para que se ajuste exactamente a nuestros deseos individuales. Sí, querer microgestionar todo. Exacto. Al pronunciar hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, quien habla está reconociendo una limitación epistemológica. Es la aceptación de que la perspectiva individual es reducida. O sea, aceptar que no vemos el cuadro completo. Así es alinear el deseo propio con un orden superior, o macro, admitiendo que los planes personales no siempre son los más adecuados para el panorama general. Visto de esa manera, funciona más como un ancla cognitiva, soltar la ilusión de que uno puede controlar el universo entero. Y tiene sentido dentro de la estructura. Claro, porque solo después de establecer esa especie de rendición, el texto permite pasar a las necesidades humanas. Así entramos a la segunda mitad del modelo. En los versículos 11 y 13, hay un cambio drástico. Pasa de una visión cósmica a lo más terrenal y cotidiano imaginable. Al pan. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Lo primero que salta a la vista es la extrema limitación temporal. Insiste en el hoy y en lo de cada día. Si conectamos esto con el panorama general, el contraste es muy intencional. Tras abordar conceptos abstractos y universales, la atención aterriza en la supervivencia biológica básica. La comida. Sí, y el límite temporal es crucial. En la economía del siglo I, la mayoría de la gente vivía al día. El concepto del salario diario era literal. Si no se trabajaba un día, No se comía. no se comía. Pero, más allá del contexto económico, limitar la petición al presente más inmediato es un ataque directo contra la ansiedad por el futuro. Claro, pero desde una perspectiva moderna, eso choca frontalmente con todo lo que se enseña sobre planificación, fondos de ahorro y prevención. Sí, parece contradictorio. Digo, nadie consideraría prudente preocuparse únicamente por las próximas 24 horas. ¿Acaso el texto promueve una falta de previsión? No necesariamente promueve la irresponsabilidad financiera, sino que aborda dónde habita la angustia. La previsión es práctica, pero la ansiedad por la acumulación desmedida es psicológica. ¿Esa es una gran distinción? Gran parte del sufrimiento humano proviene de vivir mentalmente en un futuro incierto, intentando acumular garantías absolutas que en realidad no existen. Es imposible prever todo. Exacto. Pedir estrictamente el pan de hoy obliga a la mente a anclarse en el presente. Fomenta una mentalidad de suficiencia frente a la mentalidad de escasez. Si hoy hay sustento, el objetivo está cumplido. ¡Qué interesante! Además, volviendo al pronombre plural, si la petición se limitara solo a la acumulación personal masiva, entraría en conflicto con el nuestro. Acumular en exceso frecuentemente implica privar a otros en el presente. Es un equilibrio muy fino entre resolver la necesidad real y evitar la trampa de la avaricia. Y luego, el modelo avanza hacia otro tipo de protección. Ajá. Ya no es física o nutricional, sino de seguridad. El versículo 13 dice, «No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal». Llama la atención cómo aborda la vulnerabilidad humana dividiéndola en dos frentes muy claros. Uno interno y otro externo. Así es. Es un análisis sumamente agudo de la condición humana. Al hablar de tentación, el texto señala directamente hacia adentro. Se refiere al autosabotaje, a las fallas de carácter, a los impulsos que desvían a las personas de sus propios principios. El enemigo interno. Sí, es una admisión de que a menudo el mayor peligro para el ser humano reside en su propia mente y sus propias decisiones. Claro. Por otro lado, la frase «líbranos del mal» reconoce el vector externo. Existen fuerzas, accidentes, circunstancias y malicias fuera del control individual que pueden causar un daño devastador. Básicamente cubre todo el espectro de riesgo. Es como pedir claridad mental para no destruirnos a nosotros mismos y, al mismo tiempo, pedir protección contra las tormentas impredecibles de afuera. Una cobertura completa. Hasta este punto la estructura es impecable. Va de lo colectivo a lo divino, desciende a la supervivencia diaria y termina en la preservación física y moral. ¿Podría parecer que el manual termina ahí? Perfecto y reconfortante. Pero no es así. Pero nos saltamos el versículo 12 a propósito, porque es el preámbulo de lo que ocurre inmediatamente después. El famoso versículo 12. Dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto está íntimamente ligado a los versículos 14 y 15, que funcionan como el núcleo condicional de todo este marco de comunicación. Así es, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente exigente. Es interesante notar lo que sucede justo después de que concluye la oración modelo. A ver, No hay una explicación sobre la metafísica del cielo ni una justificación económica sobre por qué pedir el pan diario. El único concepto que se retoma, se explica y se refuerza con una advertencia categórica es el del perdón. es verdad. Los versículos 14 y 15 establecen: si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Llama muchísimo la atención lo estricta que es esta cláusula. Básicamente el texto plantea un sistema matemático cerrado donde la reciprocidad es obligatoria e ineludible. Es una regla de oro implacable. Retira cualquier romanticismo sobre la absolución incondicional. Establece que el estándar de medida no lo pone la deidad, sino la propia persona.
La regla con la que se mide a los semejantes es exactamente la misma regla que se aplicará de regreso. Representa una transferencia de responsabilidad monumental. Con frecuencia, las estructuras de poder o de creencias se utilizan como rutas de escape. Como una salida fácil. Sí, herramientas para obtener alivio sin tener que enfrentar las consecuencias de los actos propios en la comunidad. Este manual de comunicación bloquea esa ruta de escape por completo. Te obliga a dar la cara. Exacto. La acción divina de perdonar queda absoluta y directamente supeditada a la acción humana. No hay forma de acceder a un nivel de paz superior si se mantienen bloqueos en el nivel terrenal. Se crea una dinámica interesante en términos de agencia y poder. El texto otorga a las personas la llave de su propia absolución mediante el acto de perdonar a otros, y al mismo tiempo les permite encadenarse a sí mismas si deciden no hacerlo. O sea, tú tienes el control de tu propia condena o liberación. La condicionalidad es tajante, pero si ustedes no perdonan, ¿Tampoco el Padre les perdonará? es durísimo. Es muy duro. Y si se analiza esto desde la perspectiva de la salud mental contemporánea, el resentimiento es uno de los elementos más destructivos para la psique. Funciona como una carga cognitiva que consume energía y distorsiona la forma en que se percibe el mundo. Totalmente de acuerdo. Quienes retienen resentimiento viven anclados al pasado, reviviendo la ofensa. Al condicionar el perdón vertical al perdón horizontal, el texto fuerza a la persona a desactivar esa carga de resentimiento. Claro, porque es imposible mantener una red comunitaria sana. Ese nuestro del principio. Exacto, es imposible si sus miembros están en guerra interna. El resentimiento rompe el tejido colectivo. Por lo tanto, el sistema se protege a sí mismo exigiendo la reconciliación como requisito operativo. Es brillante. Es una forma brillante de asegurar que la teoría se aplique en la práctica social. Y bueno, para recapitular los hallazgos principales y atar los hilos de esta deconstrucción de hoy, Me parece perfecto. lo que a simple vista parece una letanía tradicional para repetir de memoria, resulta ser un manual de comunicación altamente sofisticado. Primero, exige eficiencia y prohíbe la redundancia, partiendo de la base de que el receptor ya conoce el mensaje. Sí, cero palabrería. Segundo, erradica el individualismo al imponer un enfoque de comunidad y pluralidad desde el inicio. Tercero, combate la ansiedad futura, limitando la visión a las necesidades estrictas del presente. El pan de hoy. Y cuarto, establece un marco de responsabilidad recíproca severo a través del perdón condicionado, donde nadie puede exigir aquello que se niega a otorgar. Es una síntesis muy precisa. El valor de hacer este tipo de análisis a fondo, independientemente del marco de creencias de cada persona, radica en la oportunidad de observar las propias estructuras de comunicación y pensamiento. Definitivamente, Resulta útil que quienes nos escuchan se cuestionen con qué frecuencia utilizan el exceso de palabras en entornos laborales o personales para enmascarar inseguridades. O analizar cuánto de la angustia diaria proviene de intentar asegurar un pan para un futuro que aún no existe. es una trampa muy común. Y sobre todo, evaluar la rigidez de las condiciones que imponemos antes de perdonar a quienes nos rodean, reconociendo que la incapacidad de soltar esas ofensas suele ser un castigo autoimpuesto. Son puntos de inflexión que invitan a un autoexamen bastante riguroso. Y para concluir, hay un último pensamiento provocativo que se deriva directamente de este análisis, algo para que la audiencia siga explorando. A ver, te escucho. Retomando la premisa del versículo 8. Si el texto afirma de manera categórica que el receptor ya conoce absolutamente todo lo que hace falta antes de que se formule la primera palabra, Ajá. entonces el acto de articular la petición, de pronunciar este manual paso a paso, ¿tiene siquiera el propósito de informar o convencer a quien escucha? ¡Qué buena pregunta! ¿O es posible que el objetivo último y profundo de esta comunicación no sea cambiar la mente del receptor, sino calibrar, transformar y ordenar la mente de quien la está pronunciando? ¡Wow! Esa perspectiva transforma completamente el paradigma. Convierte el ejercicio de hablar en una herramienta de alineación interna más que en una solicitud externa. Así es. Queda como material para la reflexión individual. Ha sido sumamente enriquecedor desmenuzar este pasaje. Totalmente. Me ha encantado la plática. Agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron a lo largo de este análisis a fondo. A seguir cuestionando las estructuras que damos por sentadas y a seguir aprendiendo. Hasta la próxima exploración detallada.